Buenos días, amigos de Canal 10, gracias por acompañarnos en nuestra mesa de análisis político. Y la edición sabatina la vamos a dedicar a un tema que resulta sin lugar a dudas interesante. Este martes, el Congreso del Estado derogó la penalización de la comisión del delito de adulterio. Durango era de los pocos estados donde existía una pena corporal por la comisión de este delito. Mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó este material que se refiere al tema que nos ocupa. Iniciamos. Estos son los tiempos de la reivindicación, de la salvaguarda de los derechos tradicionales y hasta de los nuevos derechos. Esos que hoy se reconocen como tales y que han surgido con las nuevas tendencias y que, incluso, en otras épocas estaban proscritos por las buenas conciencias. Definir hoy lo que es un derecho es como meterse en camisa de 11 varas por la complicación que presentan algunos de los temas que se proponen para el debate. Y aunque la eficiencia garantista ha logrado notables avances, queda el antecedente de una verdad sostenida por aquellos que no van con los tiempos de la modernidad. No todo lo nuevo, por el hecho de serlo, es aceptable. La novedad ahora es que el adulterio ya no es un delito, sino solo el quebranto de un compromiso, de una palabra empeñada entre dos y que alguno de los implicados no respetó. De acuerdo con la ley, el adulterio es el incumplimiento de un pacto civil voluntario o legal que tiene que ser ventilado en tribunales civiles bajo la aplicación de leyes civiles. Así de simple. En el ámbito nacional, en torno al adulterio la tendencia es abolicionista. Por eso, el 10 de octubre pasado la Cámara de Diputados pidió a los congresos de Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí y Durango la modificación de sus leyes para derogar el delito del adulterio y además los que sancionan con una penalidad menor los homicidios cometidos por cónyuges cuando sorprenden a la pareja en el acto carnal. Es decir, se elimina la consecuencia punible del adulterio, pero se busca aumentar la penalidad cuando sucede el llamado homicidio de honor. En Durango, el diputado Israel Soto Peña presentó la iniciativa para derogar el artículo 296 del Código Penal del Estado, que ordena: se impondrá de 3 meses a 3 años de prisión y multa de 18 a 216 días de salario, privación de derechos civiles hasta por 6 años, a la persona casada que en el domicilio conyugal o con escándalo tenga cópula con otra que no sea su cónyuge y a la que con ella lo tenga sabiendo que es casada. Así, el Congreso local aprobó la reforma, con lo que el adulterio dejó de ser un delito. Y es que el espíritu de la ley, afirmaron, fue evitar la discriminación en contra de la mujer y garantizar el respeto a los derechos humanos. Queda solo la pregunta impertinente: ¿es posible enunciar como un derecho humano, digno de protección, el quebranto de un compromiso contraído ante el altar y ante la ley? Si la respuesta es sí, entonces habría que replantear su misma definición y comenzar por ahí. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Te reitero mi agradecimiento por acompañarnos en una edición más de nuestra mesa de análisis político y por supuesto que hago extensivo este agradecimiento a quienes hacen posible esta mesa de reflexión. A Fernando Mejorado, gracias Fernando, y a Leonardo Álvarez. Gracias Leo por acompañarnos. Bien, pues Durango era de los pocos estados donde se sancionaba con la privación de la libertad en la comisión del delito de adulterio. Pero en nuestro país ya ha evolucionado este tipo de circunstancias y ya en nuestra entidad federativa, el Congreso local formalizó la derogación de esta disposición contenida en el Código Penal a partir del martes pasado. Y justamente cuando se da esta decisión, en la Ciudad de México se debate la posibilidad de que se autorice desde el punto de vista jurídico el uso de la marihuana para
usos medicinales. De tal manera que los factores como adulterio, la marihuana, los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues forma parte de una agenda que ha evolucionado con mucha rapidez. Así es, y con todo respeto, licenciado, me parece que no sería prudente o posible o conveniente echar en el mismo costal dos eventos de naturalezas diferentes, como es la despenalización del adulterio o la aprobación del uso de la marihuana para asuntos medicinales. Bueno, el símil es los derechos sociales. Quizá eso sí. No, y que eran las temas libertades. tabús, ¿no? Sí, son temas Quizá que todavía... en esa parte sí. Y por el otro lado, licenciado Ileo, el asunto viene incluso como un exhorto del Congreso de la Unión para que se legislara, dado que había críticas de organismos internacionales por esa situación, por estar penalizando. Nos habíamos tardado. De hecho, sí hay una incluso este crítica. gobierno, por las cuestiones de Comisión de Derechos Humanos, etcétera, está en el ojo del huracán por todos los acontecimientos ya conocidos. Y para mí es como que una válvula de escape que están aprovechando para resarcir en bonos, ¿no? Positivos. Y además había la crítica porque estadísticamente a quien más le afectaba una situación así era a la pareja mujer, no al hombre. Incluso en las mismas estadísticas aquí en Durango hacía 10 años que prácticamente no había un afectado penalmente por esa situación. Es decir, era letra muerta. O sea, estaba la ley, pero no se aplicaba. Además de que era sumamente complejo la comprobación de la comisión del delito. Tenía que aplicarse en flagrancia. Yo veo, tomando en consideración lo que acabas de comentar, Fernando, hay tres aspectos. El social y de opinión pública que, como dices, estaba en ley, letra muerta, pero ya la presión social apuntaba también a una igualdad de derechos en este sentido para las mujeres, sobre todo. En la parte en el sentido que ellos pueden también cometer el delito de adulterio. No, en el sentido de que era más penado para una mujer que para un individuo. Entonces, en ese sentido, ponen tablas la ley. Y te voy a decir una cosa, Leo, licenciado, yo pudiera compararlo, si también me lo permiten, con etapas oscurantistas de comunidades en el mundo. Exacto. Que actualmente todavía están. Se dan en el Medio Oriente y más allá en Asia. Las mujeres todavía siguen siendo apedradas. Exactamente, a eso iba, ¿no? Entonces, la otra parte es, un segundo aspecto es el moral religioso. O sea, ahí es donde yo creo que no sé qué tanto es desde mi punto de vista es un paso adelante, pero no sé, en este aspecto, la Iglesia Católica sobre todo, la parte conservadora, pues va a haber un retroceso, ¿por qué? Porque todavía está muy cerrado en ese aspecto. Pero y el otro es el político. ¿Por qué? La Iglesia no tiene por qué, porque, el adulterio sigue siendo elemento, sigue siendo... Y está en los 10 mandamientos de la ley de Dios. No, pero hablando de cuestiones legales, o sea, el Código Civil no se tocó para nada. Es decir, el adulterio sigue siendo prueba para un divorcio, pues sigue siendo un elemento causal. No, nada más del es para el tema de la penalización, de la privación de la libertad. Es decir, el asunto de la fidelidad se mantiene bajo estos comentarios, ¿no? O sea, sí, correcto. Pero no podemos dejar de lado esa percepción o esa resistencia al cambio, a la apertura en estos temas sobre el ámbito religioso. Porque en el tema de la doctrina de la Iglesia no es permitido la comisión de un delito de adulterio y viene, como tú bien dices, en el Código cristiano. Sí, claro, y aquí digo, va en boga también con esta lucha interna que se está gestando a raíz del Papa Francisco, con una visión de izquierda dentro de la Iglesia Católica, los jesuitas tomando estos temas como una reivindicación de la sociedad, ¿no? Más social, una ideología más social, más de las izquierdas de América Latina. Entonces, más del concepto teología de la liberación. Así es, porque al final del día, al final de los días, los adulterios siguen destrozando familias, y las familias, y eso le hace daño en la sociedad, porque, finalmente, es duro clasificar así, pero se generan familias disfuncionales, ¿no? Totalmente. O sea, aunque los exmiembros de ese matrimonio vuelvan a casarse, ya no está tan sencillo que una mujer nueva llegue a un seno del hogar o un hombre llegue nuevo al seno.
ahí empiezan los problemas y bueno, siguen destrozando. Y es que para el tema de la iglesia, el adulterio es repugnante para Dios. Se trata de un pecado. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de un desorden. De ahí las reminiscencias en los musulmanes, o en Medio Oriente, o en los árabes por este tipo de posiciones. El adúltero o la adúltera está mintiendo y está rompiendo la promesa que le hizo a Dios, a la sociedad y a esa persona. Y eso creo que sí debe de penalizarlo la sociedad, ¿no? Aquí, donde el debate está más intenso es en el asunto de la marihuana para usos medicinales. Que va apuntando en estos mismos sentidos, vamos, Durango, San Luis Potosí, me parece, y ¿quién era el otro estado? El Estado de México, eran los estados que faltaban ese tema. Pero sí, estamos hablando de los temas del momento en cuanto a derechos sociales o civiles, matrimonios del mismo sexo, la despenalización del aborto, la marihuana, que ahorita, como bien lo comenta, está en boga. Yo aquí miraría, yo en este sentido es un paso adelante, por la cuestión. ¿La marihuana o lo del adulterio? Pues en todo el tema, o sea, la liberalización o la discusión de estos temas para mí es un paso adelante en cuestiones de derechos humanos, ¿no? No nos podemos aislar de lo que se está discutiendo a nivel mundial en estos casos. Estamos viendo cómo en Estados Unidos está despenalizando la marihuana, ¿no? Estaría de acuerdo en lo personal, estoy fijando una posición personal, todos estos temas, pero siempre que se partan de la formación de los valores. Es decir, claro. La formación o el impulso de los valores tiene que ser parte de la política pública de los gobiernos, porque no podemos despenalizar por despenalizar, no, por supuesto, porque nos quedaríamos en el limbo. Okay, no tenemos esa penalización, pero también estoy impulsando los valores. ¿Sí? Porque podemos tener los valores, podemos tener los valores, pero si no tenemos la despenalización. Pero mi comentario en el sentido de no podernos aislar de estos temas, yo pondría en la mesa algo que está pendiente y que también sigue ahí latente, ¿no? Por ejemplo, la parte de cómo la mujer, en el caso de los divorcios, por ejemplo, da ese paso adelante para poder presionar, sobre todo que estamos hablando de derechos más efectivos, cómo poder, el tema de pensiones, que todavía son temas que están ligados a esta criminalización del adulterio como causal de divorcio, ¿no? Se me viene a la mente el caso Góngora Pimentel, nada más para ponernos a la mesa, ¿no? Bien, me indican, si me lo permiten, que vamos a nuestro siguiente corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre este debate que está tomando auge, particularmente por el asunto del uso medicinal de la marihuana.